Muy buenos días, señores estudiantes. En este video vamos a hacer un estudio de la tabla periódica. Podríamos iniciar diciendo que la tabla periódica es una expresión de las relaciones que existen entre los elementos químicos y que se organizan en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales denominadas grupos. Tenemos que los grupos están distribuidos desde el número 1 de número entero hasta el número 18. Toda esta parte de aquí que está parpadeando, pues son los grupos. Y en número romano están distribuidos desde el 1A hasta el 8A. En la parte superior vamos a encontrar la letra A y en la parte inferior pues corresponde a la letra B. Eso es con relación a los grupos. En los periodos, en cambio, tenemos del 1 al 7. Del 1 al 7, que también se lo puede representar con letras del alfabeto. Tenemos desde la K hasta la letra Q. Ahora, dentro de la tabla periódica, pues existen muchas cosas interesantes que podemos estudiar. Podemos decir que de los grupos, dentro de los grupos, los vamos a clasificar por sus características, pues, ¿no? Por nombres, que consta desde el litio hasta el francio, ubicados a la izquierda de la tabla periódica. Contamos aquí elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos metálicos que corresponden a los metales alcalinos. Metales alcalinos. 6 elementos metálicos alcalinos. Al lado de los metales alcalinos encontramos a los metales alcalinoterrios, que también son 6 elementos, desde el berilio hasta el radio. Nos saltamos a los terrios o boroides, que son 5 elementos, desde el boro hasta el talio. Tenemos luego los carbonoides, que son 5 elementos, desde el carbono hasta el plomo. Tenemos los nitrogenoides, que también son 5 elementos, desde el nitrógeno hasta el bismuto. Tenemos los anfígenos o calcógenos, que comienzan con el oxígeno y terminan con el polonio. Tenemos los halógenos, que también son 5 elementos, que comienzan con el flúor y terminan con el astato. Y por último tenemos los llamados gases nobles. Los gases nobles que comienzan con el helio y terminan con el rodón. En la parte inferior y en la parte central de la tabla periódica, como mayor cantidad de elementos, tenemos a los metales de transición, que son 68 elementos, en la parte central y en la parte inferior de la tabla periódica. En esta parte de la tabla, pues vamos a encontrar metales que son sintéticos, que son fabricados temporalmente, son radioactivos, fabricados temporalmente, pues y no tienen mayor duración, ¿no? Que son los que están pintados de un poquito más oscuro, de gris, ¿no? Otra cosa relevante en la tabla periódica son los denominados bloques cuánticos. Los bloques cuánticos me permiten hacer o realizar la configuración electrónica. Al lado izquierdo tenemos el bloque cuántico S, que contiene 2 electrones, a excepción del hidrógeno. Desde el litio y el berilio hasta la parte inferior, francio y radio, tenemos que esos átomos tienen en su configuración electrónica 2 electrones. Luego nos saltamos a la configuración electrónica del bloque P, que está al lado derecho de la tabla, justamente al lado de los gases nobles, esta parte de aquí, que tiene estos elementos químicos tienen en su estructura, en su último nivel, 6 electrones. Luego tenemos en el bloque central, en el bloque D, que tienen 10 electrones. Estos elementos de aquí tienen 10 electrones en su último nivel, y en la parte inferior, el subbloque F, tienen 14 electrones en su último nivel.
También es importante establecer en la tabla periódica los tipos de elementos, ¿no? Recordamos antes que el helio, siendo un gas noble, es el único elemento que tiene 2 electrones. Desde el neón hasta el radón tienen 8 electrones en su último nivel, cumpliendo con la ley del octeto. Luego, también podríamos decir, podríamos establecer los elementos que son gaseosos, por ejemplo, ¿no? En la tabla periódica también podemos establecer los elementos gaseosos. Y tenemos que el hidrógeno es un elemento gaseoso, aunque está en la fila de los alcalinos, es considerado un no metal y elemento gaseoso. Tenemos como elemento gaseoso el hidrógeno, tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Aunque el bromo es un elemento que está en estado líquido y el yodo está en estado sólido, también son considerados como elementos gaseosos, es decir, son elementos diatómicos. Si hablamos de elementos líquidos de la tabla periódica, pues tenemos al bromo, como lo acabo de expresar, tenemos al mercurio, es un elemento en estado líquido, y tenemos al francio, que se presenta por lo general en estado líquido. Los elementos que son sólidos son todos los elementos que están pintados de negro. Tenemos al carbón, que es un elemento sólido, al fósforo, al azufre, al selenio, al yodo, como también lo dije, y a todos los elementos que están pintados de color negro, ¿no? Los elementos que están encasillados de verde, desde el hidrógeno, el carbono hasta el yodo, son elementos considerados como no metales. Los elementos que están pintados de casilla amarilla o naranja son los elementos gaseosos. Los elementos que están pintados de casilla celeste son los elementos considerados como semimetales o metaloides. Y los elementos que no tienen pintura en sus casillas son los elementos considerados como metales, que como ustedes observan están en su mayoría, ¿no? Para concluir, podemos también expresar en la tabla periódica que tenemos reflejadas ciertas propiedades. Para su mayor estudio, ustedes pueden visitar los contenidos de primero bachillerato que están publicados en la plataforma o pueden ver los videos relacionados a estos temas. Pues no, solamente por esta clase vamos a nombrar ciertas propiedades que se presentan en la tabla periódica. Y tenemos que en esta franja roja me representa la propiedad de negatividad, energía de ionización y afinidad electrónica, que va de menor a mayor, de izquierda a derecha, como lo establece la flecha, de menor a mayor, de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que los elementos que están a mi derecha de la tabla periódica son más electronegativos, por eso se los considera como metales, ¿no? La línea azul lo que me estudia es el tamaño atómico y el carácter metálico, que va de mayor a menor, de derecha a izquierda. ¿Qué significa esto? Que los elementos que están en mi izquierda tienen el carácter metálico mucho más predominante que el carácter no metálico, es decir, que son más positivos que negativos, los que están a mi izquierda, los metales que están de este lado de acá. Y obviamente, pues por esa misma característica, pues el tamaño es mucho más grande. Son más grandes de este lado que del lado derecho, ¿no? Y asimismo tenemos de arriba hacia abajo, tenemos lo mismo, lo que es el carácter metálico y el tamaño del átomo, de arriba hacia abajo va de menor a mayor, de arriba hacia abajo, al lado izquierdo. Y lo que es la electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica, tenemos que va desde mayor a menor, es lo contrario, de mayor a menor, de arriba hacia abajo, por el lado izquierdo, ¿no? Y si hablamos por el lado derecho, pues obviamente va a ser lo contrario, ¿no? Lo que es el tamaño del átomo y el carácter metálico se incrementa de menor a mayor, de abajo hacia arriba, ¿no? Como lo establece la línea azul, de abajo hacia arriba, es decir, que los elementos que están en la parte inferior pues son más grandes
y también tienen mayor carácter metálico y va decreciendo de abajo hacia arriba. Y lo contrario, pues los elementos que son más electronegativos, que tienen mayor cantidad de energía de ionización y mayor cantidad de afinidad electrónica, pues crece de abajo hacia arriba, va de menor a mayor. Bueno, con estas explicaciones, pues espero haber abarcado ciertas cosas que en el fondo la tabla periódica es muy fácil de estudiarla, pues, ¿no? Y de aprenderla. Solamente es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo. Espero, chicos, que con esta explicación, pues, queden ciertas dudas despejadas y recuerde, pues, si necesita más información, visite los canales oficiales y revise pues los otros videos, pues, ¿no? Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por su atención.